revelado, 5 historias escalofriantes que jamás debes escuchar en Noche Maldita y EMBRUJAD. Clara solía ignorar las advertencias de su abuela, Doña Lupe, sobre la llorona de la Noche Maldita. Pero las calles del barrio parecían susurrar secretos oscuros, y cada noche que salía a la fábrica, dejaba su corazón anudado de temor. El eco de los llantos resonaba a través de los callejones, y su pecho se apretaba, como si supiera que algo acechaba en la oscuridad. La noche que todo comenzó, al regresar de su turno, Clara encontró a Valeria sentada en la cama, sonriendo con una mirada perdida que le heló la sangre. «Mami, conocí a una amiga nueva», dijo, su voz dulce, pero inquietante. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa amiga la llenaba de desconfianza. ¿Quién era? ¿Qué quería de su hija? Los días pasaron entre susurros y sombras. El vecino, el señor Ricardo, siempre con esa sonrisa amable, comenzó a parecerle cada vez más extraño. Su mirada se posaba en Valeria con una intensidad que la inquietaba. Solo es un buen hombre, se decía para calmarse, pero la inquietud crecía y se transformaba en miedo. Una tarde, antes de ir a la policía, recibió varias llamadas de un número desconocido. Su voz interior le decía que debía proteger a Valeria, pero las palabras del agente de policía la golpearon. «Son solo historias, señora. La Llorona no es más que un mito». Luego, esa noche, mientras el silencio se apoderaba del barrio, los llantos comenzaron, envolviendo su hogar como una niebla densa. «Mamá, mi amiga quiere que juguemos», dijo Valeria, mientras Clara intentaba no perder el control. Afloró la desesperación en su corazón. De repente, sintió que la vida dependía de ella, de su sensatez. Así que decidió desquitarse y enfrentar a Ricardo. Cuando llegó a su puerta, lo encontró rodeado de otros vecinos. Había una atmósfera pesada, susurros a sus espaldas. Lo que escuchó fue suficiente para helarle la sangre. Ellos hablaban sobre la seguridad del barrio, pero Clara notó que sus miradas se desviaban hacia Valeria cada vez que reía, un sonido puro en medio de la charla tensa, y así, con el valor que le quedaba, lo confrontó. «¿Por qué estás tan interesado en mi hija?», exigió con voz temblorosa. La risa que brotó de Ricardo no era la de un hombre amable, sino un eco escalofriante que retumbó dentro de su mente. «Solo quiero protegerla», dijo, alargando su mano hacia Valeria, que jugaba despreocupada. El rostro de Clara se ennegreció, dándose cuenta de que Ricardo no era el hombre simpático que ella creía. En ese instante, comprendió que se encontraba atrapada entre la leyenda de la Llorona y la realidad de su vecino, un hombre con un oscuro secreto. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y así, a medida que el terror se intensificaba en su pecho, Clara miró a su hija y recordó las advertencias de Doña Lupe. ¿Podría salvar a Valeria de esta amistad siniestra? ¿O su creencia en la bondad de los demás había sellado su destino en la oscuridad de la Noche Maldita? La incertidumbre golpeaba como el latido de su corazón, un eco que podría llevarse todo lo que amaba. A medida que el aliento de Clara se volvía cada vez más entrecortado, se dio cuenta de que no podía confiar en lo que veía. El rostro de Ricardo, aún iluminado por la tenue luz de la lámpara del porche, parecía deformarse en la penumbra a su alrededor. La sonrisa era un rictus, un atisbo de locura que provocaba náuseas. «Mira, Valeria, cariño, ven aquí», dijo Clara con un tono de voz que temblaba. Sin embargo, su hija no la escuchó, ensimismada en sus juegos con los otros niños, ignorando el peligro que la rodeaba. Clara sintió una punzada de pánico. ¿De verdad Valeria estaba jugando? ¿O era parte de un juego más oscuro que ella no podía comprender? En ese momento, cada paso que dio hacia Ricardo se sintió como un pecado. La mirada de los vecinos se volvía más intensa, como si estuvieran juzgándola, como si esperaran que el silencio se agudizara en un grito desgarrador.
Pero algo en ella clamaba que debía actuar, que debía proteger a su hija a toda costa. No permitas que la Llorona venga por ella, resonó en su mente la advertencia de su abuela, y entonces, como si el cielo hubiera escuchado su plegaria, una ráfaga de viento helado barría la escena. Las risas de los niños se convirtieron en murmullos apagados, los ecos de la risa de Valeria desaparecieron, y un silencio sepulcral envolvió el lugar. El aire estaba tenso, pesado como una sombra que se descuelga por la pared. Es hora de irnos, dijo Clara con decisión, sin apartar la mirada de Ricardo. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Eres un extraño y no quiero que te acerques a mi hija. Ella no conocía la verdadera naturaleza de la amistad de Valeria con esa amiga nueva, pero una corazonada la instó a protegerla y a no permitir que su inocencia fuera manipulada. Cuando Valeria giró la cabeza hacia su madre y preguntó en un tono desconcertante, ¿por qué estás asustada, mami? La sensación de terror la envolvió como una manta. La mirada de su pequeña era distante, como si ya no estuviera completamente allí. Clara sintió una punzada en el corazón. Algo no estaba bien. Voy a llevarte a casa, insistió Clara, tratando de mantener la calma mientras el aire comenzaba a cambiar. La mirada de Ricardo ahora era fija y penetrante, como si tuviera poderes oscuros que le otorgaban acceso a secretos que no quería conocer. Los murmullos de los vecinos se convirtieron en risas suaves, casi en tono burlón, como si supieran algo que Clara ignoraba. Mientras retrocedía, la presión del entorno crecía. Los llantos de la Llorona comenzaron nuevamente, rasgando el silencio con su sonido gutural y desgarrador. Clara, sintiendo sudor frío en la frente, unió sus brazos en un abrazo protector alrededor de Valeria. Vamos, amor, rápido, dijo ella, empujando a su hija hacia su lado. De repente, el aire se volvió más fresco, como si una sombra oscura hubiera pasado. Clara sintió sus extremidades heladas, su mente gritó por una respuesta, una salida. Pero la calle ahora estaba vacía y distorsionada, el camino de regreso a casa parecía un laberinto sin fin. De pronto, la voz de Valeria resonó en su mente de nuevo, no puedo irme, mi amiga necesita que la ayude. Todo se detuvo. El eco de la advertencia de doña Lupe reverberaba en su cabeza. ¿Era esta la trampa? Clara miró a su hija, sus ojos negros como el abismo. ¿Qué sucedía? Una respira profunda para tomar valor. Debía actuar, pero no sabía cómo. Cuando vio una sombra moverse detrás de Ricardo, una idea le pasó por la cabeza, tal vez no estaban solos tras la puerta. Y entonces el grito desgarrador rompió la noche, un chillido que resonó a través de cada esquina del barrio. Clara sintió que su corazón se detenía. Era Valeria, pero no era Valeria. Mamá, ayúdame. Clamó su hija, pero la risa siniestra de Ricardo se mezcló con su voz, creando un coro de desesperación que heló la sangre. Clara, atrapada en su propia pesadilla, se enfrentó a una verdad aterradora, el alma de su hija ya no era solo suya. El eco de los llantos se intensificó, y Clara estaba a punto de desmoronarse. Mientras la oscuridad se acercaba, Clara supo que debía reunir todo su valor. Las historias de su abuela nunca habían sido solo cuentos. Eran advertencias que ahora resonaban en su mente. «Ayúdame. Mami», gritó nuevamente Valeria, pero su voz se estaba desvaneciendo, llevada por el viento gris que se arremolinaba a su alrededor. Clara avanzó un paso, forzando su cuerpo a moverse, el horror a su alrededor envolviéndola, pero su hija se deslizaba incluso más lejos de su alcance. Y ahí, entre los susurros, un silencio ominoso se alzó de nuevo. Lo que Clara no sabía era que el verdadero juego acababa de comenzar. El eco del grito de Valeria resonaba en la mente de Clara, como un mantra torturador que la empujaba a seguir adelante. Sus piernas, temblorosas, le respondían en cámara lenta, resignadas a la fuerza opresora que parecía aplastarla. Ricardo permanecía allí, impasible, con una sonrisa que ahora se sentía como una burla a su sufrimiento. El mundo a su alrededor se había vuelto un caos de sombras y ecos distantes, dejando a Clara en un vacío aterrador. «Déjala ir», gritó Clara, su voz desgarrándose en una súplica desesperada que se perdió en la noche. Pero sus palabras se escurrieron como agua entre sus dedos, incapaces de romper el control del extraño sobre su pequeña, Valeria.
Atrapada entre el amor de su madre y la influencia siniestra que había tomado control de su ser, parecía luchar. Su rostro reflejaba confusión, un estado intermedio entre dos mundos, el de la inocencia de una niña y el oscuro abismo que la llamaba insistentemente. Mami, no puedo la amiga, balbuceó, sus palabras entrecortadas como si le costara formarlas. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa no era su hija. No podía serlo, los murmullos de los vecinos se habían convertido en una cacofonía ensordecedora de risas, burlas e incentivos que provocaban en ella más terror. ¿Qué saben de ella? ¿Por qué no me ayudan? Se preguntó, aferrándose a la esperanza de que alguien, en medio de todos esos ojos vacíos, tuviese la valentía de intervenir. Pero la desesperación se manifestaba como una pesada losa sobre su pecho. Luego, con un movimiento imprevisto, la figura de Ricardo comenzó a distorsionarse. Su cuerpo se contorsionó con un vigor sobrenatural, y era como si las sombras que lo rodeaban lo alimentaran, lo fortalecieran. Clara logró dar otro paso hacia adelante, empujando su miedo a un lado. Tenía que sacar a su hija de allí. Valeria, ven aquí, cariño. Regresa a mí. Gritó, estirando sus brazos hacia la pequeña. Pero en vez de regresar, Valeria dio un paso hacia Ricardo, como si estuviera hipnotizada. El corazón de Clara se detuvo. Fue entonces cuando Clara vio la esencia pura de la oscuridad manifestándose detrás de Ricardo. Sombras alargadas que parecían tomar forma ancestral de figuras torcidas, con rostros parecidos a los de los niños en su vivienda, pero deformados, tristes. Continuaban llamando a Valeria, susurrando al oído cosas que solo ella podía escuchar. Las advertencias de su abuela volvían a darle forma a su terror: nunca sigas a los que te llaman. Valeria, no. No les hagas caso. Imploró Clara, consciente de que el tiempo se desvanecía como arena entre sus manos. La pequeña se detuvo, sus ojos aún agobiados, y por un instante Clara vio a su hija de vuelta, reflejada en su mirada perdida. Pero fue un momento breve, eclipsado nuevamente por la sombra de Ricardo que la envolvía. El frío se intensificó. Clara sintió como si un manto de horror la cubriera, el aire era un veneno que quemaba sus pulmones. Los llantos de la Llorona se tornaron más feroces, como si la misma criatura estuviera uniendo fuerzas con las sombras. Y entonces escuchó un susurro que heló su sangre: ven, ven a jugar. Valeria. Clara sintió que un hilo de locura amenazaba con desbordar su mundo. Ella no podía perder a su hija. Tenía que hacer algo, decidir entre enfrentarse a la oscuridad o ceder al miedo. La idea de perder a Valeria era más aterradora que cualquier sombra, cualquier ser que pudiera haber imaginado. Juntando todas sus fuerzas, se lanzó hacia adelante, empujando al monstruo a un lado, y extendiendo una mano en busca de su hija. Valeria, soy tu madre. Te necesito. Gritó, cayendo de rodillas, presa del pánico, pero con la firmeza que la maternidad le otorgaba. La respuesta de Valeria fue un grito desgarrador que recorrió la calle. La niña miró a su madre, su rostro ahora dividido, la luz y la oscuridad luchaban por hacerse con su alma. Clara sintió que el tiempo se detenía. Un instante antes de que todo se sumergiera en el caos, Valeria alzó la mano. Clara vio un destello de claridad en sus ojos. «Ayúdame», gritó, pero no sabía si la respuesta sería suficiente para salvarla. ¿Podría Clara romper la unión oscura que estaba arrebatando a su hija? En ese momento, el viento sopló con furia y la realidad se torció. La calle parecía desvanecerse, y en un último grito, ambas fueron tragadas por la sombra de Ricardo, desbordándose sobre ellas como el viento arremolinando hojas en un otoño eterno. El silencio se apoderó del lugar, pero el eco de un murmullo rasgado resonó, un eco que parecía llamar desde un rincón oscuro de la noche: no has terminado, Clara. El juego apenas comienza. El frío se instaló en el corazón de Clara, como un nudo que le atenazaba la garganta. El mundo había dejado de girar, y en su mente todo era un cuadro borroso. Intentó parpadear, sacudirse del trance, pero la oscuridad la envolvía, como un manto pesado de desesperación. La figura de Valeria se desvanecía ante sus ojos, todavía suplicando, como una sombra que se escapa entre los dedos. De repente, un brillo tenue emergió en la penumbra, pequeñas luces danzaban en el aire.
Eran destellos inmateriales, como estrellas perdidas en un cielo aterrador. Clara sintió que los ecos de la risa se desvanecían, dejando espacio a un silencio inquietante. Valeria murmuró, sus ojos buscando desesperadamente a su hija. Cuando la oscuridad se disipó, se encontró en un lugar extraño. El entorno era un laberinto de sombras, árboles retorcidos que parecían susurrar entre sí, sus ramas como dedos gélidos que se extendían para tocarla. Los ojos ausentes de los vecinos, antes miradas desprovistas de emoción, ahora estaban lejanos, como reflejos en un espejo. Clara se levantó, sintiendo como el pánico volvía a apoderarse de su ser. Valeria gritó con todas sus fuerzas, la voz resonando en el vacío. Hecho. Otro eco. Pero estaba sola. Al darse cuenta de que las luces danzantes se movían al compás de su voz, se dio cuenta de que no eran estrellas. Eran almas atrapadas. ¿Qué es este lugar?, preguntó con un hilo de voz. Una imagen subió a su mente, la advertencia de su abuela. No sigas a las luces a los susurros y sin embargo, la desesperación la empujaba a seguirlas. Clara se obligó a permanecer firme, pero las luces parecían llamarla con promesas de respuestas de su hija. Con cada paso, los murmullos se volvían más claros. «Ayúdame. Mamá». Resonó otra vez, un eco que la desgarró por dentro. Era Valeria. No podía rendirse, no ahora. Clara aceleró el paso, intentando encontrar el rastro de su pequeña. El aire se volvía más denso, y cada respiración se transformaba en un esfuerzo. La voz de Valeria flotaba entre las sombras, un sonido inconfundible que la guiaba como un faro. Ahora. Ven pronto. Gritó su hija, y Clara sintió que su corazón latía con furia. Y entonces lo vio, un portal oscuro, rodeado de esas mismas luces que danzaban. La figura de Ricardo emergió nuevamente, con su media sonrisa burlona. No deberías haber venido aquí, Clara dijo, su voz resonando como un eco de traición. Este es un lugar donde las almas se pierden y los miedos cobran vida. Valeria, gritó Clara, desesperada, mientras las sombras crecían a su alrededor. Las luces comenzaron a girar, creando un vórtice. Ricardo extendió su mano, como un titiritero que controla su marioneta. Ven, Clara. Deja que el juego continúe. Su voz se convirtió en un canto hipnótico que penetraba en su mente, mientras figuras sombrías comenzaban a aparecer, desconocidas pero familiarmente aterradoras. Eran rostros que Clara había visto en sus peores pesadillas, sus propios miedos materializándose. Clara luchó por mantenerse en control, su mente agolpada por recuerdos. No. Te llevo conmigo, Valeria. Gritó, sintiendo que el caos la absorbía. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba. Fue entonces cuando sintió que alguien la tocaba, un pequeño dedo que se entrelazaba con el suyo. Mamá. Era Valeria, su voz llena de pánico, pero real. Clara comenzó a tirar de ella, pero la sombra de Ricardo seguía ahí, fuerte y amenazante. No podía soltarla. Tú puedes. La voz de su hija resonó en su corazón. Clara sintió el poder de cada madre que había luchado por sus pequeños. Con todas sus fuerzas, dio un grito desgarrador, y una luz brillante estalló de su interior, empujando las sombras. La oscuridad retrocedió, pero justo en el instante que pensó que había logrado liberarse, en un último intento, Ricardo extendió su mano y, con un giro, el vórtice de sombras se cerró con fuerza. Clara sintió que todo se desvanecía. Antes de perder el conocimiento, escuchó un susurro que se convertía en un grito: «Este no es él». Final, Clara. La oscuridad la tragó. ¿Volvería a despertar? ¿Encontraría a su hija en medio de ese abismo? Lo que Clara no sabía es que el juego de la oscuridad apenas había comenzado. Clara despertó de repente, el aire frío le golpeó la piel como un recordatorio brutal de que estaba viva. Parpadeó varias veces, intentando acostumbrarse a la oscuridad que la rodeaba. Pero no estaba sola. Susurros se deslizaron a su alrededor, mezclándose con un leve murmullo de risitas lejanas. ¿Valeria? Una vez más, la desesperación tejió un nudo en su estómago. La oscuridad la oprimía como un peso. Se levantó rápidamente, buscando la fuente de esos ecos.
Pero las sombras parecían moverse, ocultando las respuestas y revelando más preguntas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que las figuras de los vecinos, aquellos rostros vacíos que había visto antes, se encontraban ahora mucho más cerca. Sus ojos, vidriosos y apagados, se enfocaban en ella, un espectáculo de horror que congeló su sangre. Clara sintió un impulso de huir, pero sus piernas estaban pegadas al suelo, como si la tierra misma quisiera mantenerla allí. Clara. La voz de Valeria resonó más fuerte ahora, con urgencia. Se volvió hacia el sonido, su corazón latiendo desbocado. Siguiendo el eco de su hija, Clara caminó con cuidado, cada paso desgarrando el silencio ominoso. De repente, una de las sombras dio un paso al frente. Era Ricardo, su risa resonando como un cristal fracturado. ¿Creías que era tan fácil, Clara? Este lugar no te dejará ir tan pronto, dijo, su expresión una mezcla de diversión y malicia. Déjala en paz, gritó Clara, su desesperación transformándose en rabia. Ricardo se rió, una nota clara en medio del terror que la rodeaba, como si el miedo solo le diera más poder. Ella es parte de esto ahora. Todas tus decisiones te han traído hasta aquí. Te has convertido en el juego, dijo, señalando a las sombras a su alrededor. Clara sintió que un abismo la llamaba, un vacío que amenazaba con tragársela por completo. Pero, ¿sabías que también hay una manera de salir? Solo tienes que hacer un sacrificio. Sacrificio, murmuró Clara, las palabras pesaron como acero en su corazón. Miró a su alrededor, las luces danzantes ahora se multiplicaron, como estrellas en un universo oscuro y retorcido. ¿Qué quieres de mí? Solo lo que todo juego demanda. ¿Lo harías por tu hija? La sonrisa de Ricardo fue una advertencia, una pregunta letal. La tentación gravité hacia ella, el amor por Valeria y el deseo de escapar, las sombras comenzaron a moverse, acercándose más, formando un círculo a su alrededor. Clara sintió que su miedo se transformaba en desesperación. Valeria, gritó, y la voz de su hija le respondió con un lamento desgarrador. Era un eco distante, pero profundamente presente. Las luces se volvieron más intensas, como ojos vigilantes. No puedes salvarla sin perderte a ti misma, dijo Ricardo, en un susurro helado. Clara se aferró a la idea de su hija, su rostro iluminado por la esperanza que aún le quedaba. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres atormentarnos? Porque me divierte. Cada grito, cada lágrima es un nuevo nivel en este juego y aún no has visto nada. Gritó, su voz resonando como un trueno. Clara sintió que la locura la rodeaba, el desenfreno de su mente era un eco de desesperación. Silencio, gritó Clara, dándose cuenta de que la única arma que tenía era su propia determinación. Aún con el terror oprimiéndola, comprender que no podía rendirse ahora era su salvación. Las luces comenzaron a girar más rápido, y con cada vuelta, Clara sentía que la energía se acumulaba en su interior. Valeria, volvió a gritar, y esta vez su voz resonó con una firmeza renovada. La luz de su amor brilló en la oscuridad, un destello entre sombras. Pero, al instante, un temblor recorrió la tierra, y las sombras comenzaron a oscilar violentamente. Clara vio que algo se fraguaba en el suelo, un giro, un portal oscuro que se abría a un abismo sin fin. No, gritó Ricardo, dando un paso hacia atrás. Clara sintió que el tiempo se detenía, un instante eterno en el que comprendió que cada paso estaba destinado a llevarla hacia su hija o hacia la perdición. La voz de Valeria se alzó de nuevo, ahora clara y fuerte: mamá, ven. Sálvame. Clara saltó hacia adelante, decidida a enfrentar lo desconocido, cuando de repente, un chillido desgarrador la hizo temblar. No es el único sacrificio, susurró Ricardo con una sonrisa escalofriante. En ese momento, Clara se dio cuenta de que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre. Las sombras se lanzaron hacia ella. ¿Tendría el valor de enfrentarlas y rescatar a su hija, o caería en la trampa de Ricardo? La oscuridad las engulló, pero algo más la esperaba en su interior, una revelación que haría caer las fuerzas de la oscuridad. ¿Lograría encontrar a Valeria y deshacer el mal que se habían enfrascado? Un nuevo grito resonó, un eco entre sombras que aguardaban en el fondo. Este es solo el principio, Clara.
Clara sintió que era absorbida por una oscuridad viscosa, como si miles de dedos helados la empujaran hacia el abismo. Un grito profundo, lleno de angustia, resonó en su mente, y comprendió que no era solo su hija quien clamaba por ayuda. Era un eco de todas las almas atrapadas en ese juego malévolo. El temor la envolvía, apretando su pecho. ¿Qué tipo de sacrificio exigía Ricardo? Valeria, gritó mientras el viento frío la rodeaba, cada susurro llevándole al borde de la locura. Las sombras danzaban, formando figuras distorsionadas que parecían burlarse de su desesperación. Sus ojos se ajustaron a la penumbra y, de pronto, vislumbró un contorno familiar, las manos de Valeria, extendiéndose a través del portal que se retorcía y giraba en su decadente esplendor. Clara sintió que el corazón se le detenía. «Mamá». La voz de su hija resonó con fuerza, pero había un sonido que la acompañaba, un lamento ahogado que hizo eco en el alma de Clara. «Valeria, voy a salvarte», declaró Clara con toda la determinación que le quedaba, mientras avanzaba hacia el oscuro umbral, sintiendo el tirón del terror querer arrastrarla hacia atrás. Los murmullos se intensificaban, cada palabra se convirtiendo en un canto aterrador que la animaba a desistir. De repente, Ricardo apareció ante ella, su rostro distorsionado en una mueca de satisfacción. «Pensaste que podrías salvarla así de fácil. Cada paso que des, cada intento, solo las unirá más a ella con este lugar. Debes elegir, Clara. Tu sacrificio o el de ella». Las luces comenzaron a parpadear, y Clara sintió una creciente presión en su mente, un dilema aterrador que se entrelazaba con su amor maternal. Un oscuro hilo se tejía entre sus pensamientos, intentando convencerla de que rendirse sería el camino más simple. «No voy a elegir entre mi vida y la de mi hija», contestó Clara, su voz temblando pero firme, sosteniéndose en la creencia de que el amor siempre podía encontrar una salida. Las sombras respondieron retumbando, creando un sonido que parecía una risa burlona. Fue entonces cuando un eco de su pasado vibró en sus recuerdos, la noche que Valeria había desaparecido, las promesas de protegerla que había hecho. La verdad empezó a emerger con claridad. «No», gritó Clara, dando un paso atrás, pero el pódium de sombras se retorcía, obligándola a moverse. «No estoy aquí para ser parte de tu juego. Ayudaré a Valeria aunque pierda la razón». Las risas se convirtieron en un grito ensordecedor, y un remolino de energía surgió del portal, desestabilizándola. Las sombras se acercaron rápidamente, y Clara comprendió que no solo estaba luchando por salvar a su hija, estaba desafiando las mismas reglas de aquel mundo maldito. Con un empujón de energía, comenzó a formar un escudo de luz con sus pensamientos, una amalgama de amor por su hija y odio hacia el juego mortal que intentaba devorarla. «Valeria», gritó de nuevo, y la luz se intensificó, iluminando el lugar con una luminosidad que hacía a las sombras retroceder. Sin embargo, unas manos heladas la atraparon por los brazos, la apretaron con una fuerza que parecía de otro mundo. «Es un error vendaval, Clara», susurró Ricardo, acercándose, y su rostro se transformó, revelando por un instante un rostro familiar, el de su propio padre, perdido hacía mucho tiempo. «Siempre has sido débil». Un torrente de emociones la inundó, ira, tristeza, desesperación. Clara se dio cuenta de que debía enfrentar no solo a Ricardo, sino también a las sombras de su propio pasado. Con un grito desgarrador, enfrentó sus miedos. «No soy débil, y lucharé por mi hija hasta el final». La luz se expandió, y con un último esfuerzo, Clara se lanzó hacia el abismo. Pero el grito de Valeria resonó una vez más: «Mamá, no», y el mundo pareció desvanecerse. Mientras la luz y la oscuridad luchaban a su alrededor, una pregunta ardía en su mente: ¿podría realmente derrotar a Ricardo y salvar a su hija, o era su destino convertirse en otra sombra atrapada en su juego? La respuesta, cada vez más cerca, se resbalaba a través de sus dedos como arena entre su mano, y Clara sintió que todo comenzaba a desmoronarse en un grito que nunca debería haber sido pronunciado: «Esto apenas comienza». Las luces giraron caóticamente alrededor de Clara, y su corazón latía a un ritmo frenético. La oscuridad parecía cobrar vida, intentando devorar cada rayo de esperanza que flaqueaba en su pecho. Mientras caía hacia el abismo, un susurro envolvía su mente, como el eco de una conciencia colectiva, clamando por liberación, por venganza.
Clara sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies, que la inercia la empujaba hacia un destino aterrador. De repente, la luz estalló con fuerza, arrojando sombras largas y retorcidas que se agazapaban alrededor de ella. Clara se encontró en un pasillo oscuro, un laberinto que creía haber recorrido en su infancia, un lugar lleno de espacios vacíos y ecos distorsionados de risas infantiles. Al fondo, una figura emergía lentamente en la penumbra. Era Valeria, con su hermosa sonrisa, pero sus ojos ahora estaban opacos, como los de una muñeca olvidada. «Mamá». La voz de Valeria sonaba distante, como si proviniera de un mundo paralelo. «¿Por qué tardas tanto?». Clara se sintió desgarrada. Cada palabra de su hija era un puñal que atravesaba su corazón. «Estoy aquí, cariño. Te voy a salvar». En ese momento, la desesperación se transformó en determinación. Las sombras formaban caras conocidas, amigos y familiares que suplicaban por ser liberados, pero Clara no podía detenerse. Ricardo apareció de nuevo, su presencia oscura envolviendo todo como una niebla amarga. «Has caído en mi trampa, Clara. ¿No te das cuenta? No puedes salvarlas a todas». Su risa resonó como una melodía macabra, retumbando en las paredes de aquel lugar maligno. «Valeria es solo el principio. Cada alma que rescates te quitará más de ti misma. Con cada paso, te desvanecerás un poco más en este horror». Clara sintió que la presión de su dilema aumentaba. Cada sombra se convertía en un espejo de sus peores temores, y por un momento, el abismo pareció llamarla. «Recuerda lo que hiciste. Recuerda cómo fallaste una vez». Un nuevo susurro se coló entre la cacofonía de voces, y Clara comprendió que no solo luchaba contra Ricardo, sino contra su propio pasado. Con un grito ahogado, se sacudió de la influencia que atormentaba su mente. «No. No vas a ganarme». Su voz resonó con fuerza, desafiante. Clara acercó las manos a su pecho y, en un acto desesperado, comenzó a invocar la luz de su amor por Valeria. La habitación se llenó de una luminosidad intensa, dispersando las sombras que atormentaban su mente. «Valeria, aférrate a mí», gritó. La figura de su hija se desvaneció en el aire. Las risas de las sombras se convirtieron en gritos desesperados, y Clara, sintiendo su poder aumentar, se lanzó hacia donde había visto a su hija por última vez. Sin embargo, la oscuridad pareció multiplicarse, envolviéndola en una cortina fría y espesa que cortaba la respiración. El grito de Valeria resonó nuevamente, pero esta vez con un matiz diferente, más fuerte, más real. «Mamá, no me dejes aquí». Clara se sintió impotente, pero no podía regresar. Un último empujón de determinación surgió dentro de ella. «No me detendré, Valeria». Las sombras intentaron rodearla, pero con cada palabra que pronunciaba, la luz que generaba se hacía más fuerte, iluminando el camino. Mientras luchaba por avanzar, Clara sintió un viejo miedo reemergir, el temor a perder a su hija, a no ser suficiente. Las sombras empezaron a moverse de forma errática, balanceándose entre el miedo a la luz y el deseo de apagarla. En un parpadeo, la figura de Valeria apareció nuevamente, sus manos extendiéndose hacia ella. «Mamá, por favor, ayúdame». Clara extendió su mano, pero de repente, el laberinto se desmoronó, y todo se volvió un vacío. «Clara». La voz de Ricardo retumbó en la nada, llena de satisfacción. «Has elegido tu camino. Tiempo de hacer el verdadero sacrificio. Bienvenida al juego». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La lucha ahora era por su propia esencia, la oscuridad reclamaba su alma, y la pregunta pendía en el aire como una sombra amenazante: ¿podrá Clara salvar a Valeria sin perderse por completo en él? ¿Proceso? ¿Quién se llevaría el verdadero precio de la salvación? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, danzando como espectros al borde de un delirio. Clara no podía entender el final del laberinto que había desaparecido en el vacío. Su mente giraba en círculos, tratando de encontrar un centro, un ancla. «No puedo fallar», murmuró para sí misma mientras las imágenes de su hija se desbordaban, flotando como recuerdos en un estanque revuelto. Aún con la angustia subiendo por su garganta, se armó de valor. La oscuridad, palpable y opresiva, parecía respirar a su alrededor, como si estuviera compitiendo con su propia luz. ¿Dónde estaba Valeria?
Un eco lejano de la risa de su hija quebró el silencio, y su corazón, lleno de desesperación y amor, le instó a seguir. Valeria, gritó, buscando una respuesta en la negrura. Mamá está aquí. No puedo perderte otra vez. Las paredes comenzaron a moverse, cambiando de forma, y Clara sintió la repulsión hacia su interior. De pronto, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. Mamá. La voz, entremezclada con dudas y miedo, rebotaba en su mente, retumbando del lugar más profundo del laberinto. Clara decidió seguir el sonido, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Las sombras se aglomeraban en torno a ella, buscando ella la forma de atraparla, susurrándole secretos en un idioma antiguo y olvidado. Eres lo que temes, pareció decir una voz, profunda y autoritaria. No puedes salvarla porque no te has salvado a ti misma. Tembló ante esa revelación, una punzada de verdad. ¿El sacrificio debería ser de ella? Pero en ese instante de duda, la luz en su interior creció un poco más. No, yo me sacrificaré. No les daré lo que quieren. Las sombras se precipitaron con rabia, intentando apagar su luz, pero Clara, con su amor presentando batalla, avanzó al corazón de la oscuridad. Valeria, estoy cerca, repitió, ignorando el aliento frío que la envolvía y las promesas vacías que resbalaban entre sus dedos como el agua. Finalmente se detuvo ante una pared lisas, en cuyas piedras se dibujaban los rostros de aquellos que había perdido, aquellos que le habían fallado a Valeria antes de que todo comenzara. Déjalos en paz. Gritó Clara, su voz resonando con la fuerza de su determinación. Los rostros sonrieron y, por un instante, le dieron esperanza. Pero la alegría se convirtió en horror cuando se dio cuenta que los rostros estaban en agonía, atrapados, incapaces de liberar sus almas. Clara retrocedió un paso, con el corazón hecho trizas. Has fallado. Se burló una voz conocida. Ricardo apareció en el fondo, su figura fusionándose con la oscuridad. Tus propios miedos te han atrapado, y ahora, tú serás una más entre ellos. Clara sintió la inminente desesperación apretando su pecho. No me los llevarás, le respondió, sintiendo el calor de la luz que aún brotaba de su ser. No me usarás. Justo cuando iba a generarse una explosión de luz que la liberaría, un nuevo alarido fue desgarrador. Mamá, ayúdame. Agua fría corrió por su columna, pues el grito estaba partiendo desde el horizonte que se abría en el fondo. Era Valeria, y el horror helado del laberinto la mantenía cautiva. Clara se lanzó hacia la voz de su hija, completamente decidida. Te tengo, Valeria. Pero al acercarse, las sombras se transformaron en garras, aferrándose a ella. La lucha interna se hizo evidente. Sus piernas eran de plomo, su mente un campo de batalla. Con cada grito de su hija, Clara se sentía despojada de su esencia. No, expresó, con voz quebrada. No puedo dejarte así. No puedo ser parte de esto. Suelta a mi hija. El laberinto empezó a retorcerse violentamente, y la luz en su interior titilaba. La pregunta aplastante descollaba entre la confusión. ¿Podría arriesgarse a perder su propia vida misma para traer de vuelta a Valeria? Las sombras comenzaron a arder, lanzándose hacia ella. ¿El sacrificio debe hacerse? ¿Te atreverás a pagar el precio? Una ola de terror invadió su ser mientras sus ojos se encontraron con los de Valeria, llenos de desesperanza. El precio. Clara temía preguntar, ¿qué podría estar dispuesta a dar para salvar a su hija? Una decisión se aproximaba, y el destino, tramando en la penumbra, se preparaba para revelar su horror. Debo actuar, ahora. Las palabras se deslizaron como un murmullo, aguardando que la oscuridad decidiera su lugar. ¿Qué camino elegiría Clara, y qué sombra se alzaría al final? Todo podía cambiar en un instante. Lo único seguro era el miedo que la rodeaba, y el grito que de nuevo resonó, mamá. La oscuridad parecía disponer de un último as bajo la manga. Las garras de la sombra se aferraban a Clara con una fuerza implacable, como si querían absorberla en un abismo sin fin. En ese instante, la decisión que había temido tomar se volvió la única vía posible. Si me necesitas, tendré que dejarlo todo, gritó, y su voz resonó como un trueno entre los ecos de la oscuridad. Las sombras retrocedieron un poco,
desconcertadas ante su desafío. De repente, el dolor de su corazón se transformó en furia. No me llevas a la locura. Su luz, aunque titilante, se convirtió en un faro en medio de la tormenta, iluminando los rostros atormentados que se asomaban en las piedras. Escuchen. Si alguna vez estabas perdido, ahora soy yo quien necesita a ustedes. Pero los rostros no respondían, retorciéndose en un silencio que clamaba por ayuda. Un leve susurro rompió el aire. Sacrificio. La voz provenía del fondo, cada vez más nítida. Clara sintió que una de las sombras, más cercana a ella, se transformaba en un rostro familiar. Ricardo. La culpa y el amor chocaban en su pecho mientras lo miraba. ¿Eres tú? Él sonrió, una sonrisa torcida que encadenaba la tristeza con el horror. Todo lo que has sufrido, todo lo que temes, Clara, es un regalo que la oscuridad exige. ¿Qué estás dispuesta a entregar para liberarlas? Su mente giraba en espiral, tratando de comprender. Ricardo había sido su salvador y su condenador. Todo lo que habían pasado juntos la trajo hasta aquí, pero se preguntó si su amor era suficiente para romper las cadenas. Preferiría perderlo todo que ver a mi hija en este lugar, respondió con una determinación resuelta. Las sombras crearon una ola oscura, rodando hacia Clara, renovando su ataque. ¿Todo? ¿Incluiría tu propia alma? O quizás, la memoria de tu amor. La voz de Ricardo se ensombrecía. Una madre olvidada, un amor diluido. El mar de sombras se detuvo por un segundo, como si la negrura a su alrededor esperara su respuesta. No, jamás. La determinación ardía en su pecho, creciendo con cada latido. Del fondo del laberinto, el grito de Valeria se amplificaba, un eco de terror que la sacudía. Mamá, por favor. Y Clara se sintió desvanecerse en la desesperación de su hija. Voy a salvarte, pensé. Aunque su mente tambaleaba bajo la presión, las sombras comenzaron a girar y burlarse, moviéndose como serpientes hambrientas, y en su furia lanzaron pensamientos perturbadores. Clara podía ver una visión en la niebla, Valeria atrapada, sus ojos llenos de lágrimas, extendiendo las manos hacia ella. El escenario era un constante recordatorio, el precio era inminente, la elección la pesaba en el alma. Justo cuando su fuerza parecía flaquear, un brillo se encendió en los ojos de Clara. Tú no me vencerás. En un impulso, levantó las manos en un gesto de desafío, canalizando toda su energía a través de esa luz que se resistía a apagarse. La oscuridad empezó a convulsionar, y el eco de su grito, la energía pura de su amor, resonó en todo el laberinto. Valeria, gritó con toda su fuerza. Las sombras, ahora frágiles y temerosas, retrocedían ante el avance de su luz. Clara, aunque aún atrapada en ese abismo, sabía que la luz se estaba expandiendo. Las paredes comenzaron a chisporrotear, y los rostros al observarla de nuevo parecían captar esa última esperanza que ella había destilado. A medida que la oscuridad se encogía a su alrededor, un nuevo grito estremeció su ser: «Mamá, no te vayas». Y fue entonces que la pesadilla tomó un giro inesperado. Las sombras se unieron en una vorágine frenética, buscando devorar a Clara, pero ella se aferró a su luz, gritando de nuevo. De inmediato, Clara sintió como la conexión con Valeria se intensificó. «Toma mi mano». Y en un instante de claridad, vislumbró un destello de lo que podía ser la puerta de salida. Sin embargo, el laberinto no iba a permitir que se marchara tan fácil. Las visiones comenzaron a distorsionarse, y Clara enfrentó un nuevo peligro. El oscuro poder ahora revelaba antiguos secretos, amenazas olvidadas. El último movimiento para romper el vínculo sobre su alma, para liberar a Valeria, sería revelador. En ese momento crítico, la niebla se espesoró, y el grito de su hija se transformó en un eco lejano y distorsionado. Podía sentir las sombras buscando infiltrarse en su mente, llenándola de demonios. «El sacrificio es el único camino», murmuró una voz. «¿Estás dispuesta a arriesgar todo lo que tienes? ¿Te atreverás a enfrentar lo que más temes?» El tiempo se había detenido, la oscuridad palpaba su piel, y el temor inundaba su ser. Todo estaba en juego y, en la penumbra, Clara debía decidir cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a Valeria. Las sombras giraban. La decisión estaba al alcance, pero el verdadero terror de la elección no había hecho más que comenzar.
Clara se encontraba atrapada en la penumbra de su mente, donde las sombras danzaban como serpientes rabiosas y el grito desgarrador de Valeria reverberaba en su espíritu. «Mamá, ayúdame». Era un clamor que penetraba su ser, más profundo que cualquier horror que imaginara. La luz que aún titilaba en su interior se convertía en su única guía, con cada latido, revivía los recuerdos de su hija, su risa, sus sueños. «No puedo rendirme», pensó. Las sombras la rodeaban, retorciéndose y llamando su atención. Pero Clara ya había decidido. Este juego se acabó. Tomando un respiro profundo, se enfrentó a las sombras. «No soy tu marioneta, no más», declaró con firmeza. A medida que sus palabras resonaban, las sombras titubearon, retrocediendo ante la fuerza de su determinación. Valeria, cuya voz estaba atrapada entre los ecos de terror, se mantenía firme en su mente. «Confía en mí», recordó Clara de repente. «Debo mostrarle que estoy aquí». «Tu amor no la salvará», susurró Ricardo, emergiendo de la oscuridad como un espectro. «Tu amor es débil. Este lugar se alimenta de él». Clara sintió que su angustia aumentaba, pero ella sabía que debía seguir adelante. Ricardo continuaba acercándose, su sonrisa una mueca burlona. «¿Qué ofrecerás, Clara? ¿Tu hija o tú misma?» Las garras de la desesperación intentaron arrastrarla a la locura, pero en ese preciso instante, recordó las palabras de su abuela: «El amor puro triunfará sobre todo». «Te enfrentaré, Ricardo. Prefiero perderme a mí misma que dejar que ella sufra», declaró Clara, emitiendo un grito desgarrador que resonó en la oscuridad. La luz en su interior se intensificó, iluminando su camino incluso en la negrura más profunda. Las sombras comenzaron a temblar, y Clara sintió como su corazón se llenaba de luz. «Valeria», gritó con toda su fuerza. «Toma mi mano. Juntas podemos salir de aquí». De repente, la figura de su hija emergió en el fondo de la oscuridad, y sus ojos, aunque oscuros, reflejaban destellos de esperanza. «Mamá», gritó Valeria, y ambas extendieron sus manos. Clara sintió un vínculo renovado, un poder que fluía entre ellas. El abismo empezó a convulsionarse. «Están cometiendo un error», gritó Ricardo desde la oscuridad, pero el poder que Clara invocaba se expandía a su alrededor. Las sombras gritaban y aullaban, y en un instante de decisiva valentía, Clara tomó la mano de Valeria con fuerza. «No vas a separarnos». La luz estalló en el laberinto, y Clara sintió como el horror se disolvía a su alrededor. Las luces danzantes comenzaron a girar y a desvanecerse. «Libérate». La voz de su hija resonaba en su mente, un eco de amor que cortaba la cuerda que mantenía a Clara prisionera. Y entonces, en un último grito, ambas se lanzaron hacia la luz. Los gritos de las sombras se volvieron un eco lejano, mientras Clara y Valeria emergían del caos. La claridad del alba las recibió cálidamente, y Clara sintió que el peso del terror se desvanecía lentamente. La realidad las rodeaba de nuevo, estaban en casa, seguras. «¿Lo conseguimos, mami?», Valeria preguntó, sus ojos brillando con una ternura que Clara nunca abandonaría. Clara la abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón latía con aliviada gratitud. «Sí, cariño. Lo conseguimos». La risa de Valeria llenó su hogar, y Clara comprendió que aquel capítulo oscuro había terminado, pero la enseñanza permanecería. «Siempre estaré aquí para protegerte», susurró. Ambas miraron al horizonte donde las sombras se alejaban, y Clara sintió que una voz le decía que la oscuridad no tenía poder sobre su amor. Nunca más, la historia de Clara y Valeria se convertía en una leyenda, un recordatorio de que, a pesar de las sombras, siempre hay luz, siempre hay esperanza. Este es el momento de salir de la oscuridad y aferrarte a la luz. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las nuevas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente descubra este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final y tus teorías sobre la historia. Y, sobre todo, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Esto es solo el comienzo.